Thank you. I am very glad to be here. Aquí. I'm going to Voy a hablar de algunas de las iniciativas claves que han estado presentes en todo el globo, en todo el mundo, a medida que las escuelas tratan de recuperarse después de la pandemia. Y me gustaría proponer un poco de contexto y hablaré de los efectos de tutoría y cómo podemos asegurarnos no solo de que los estudiantes tengan acceso a las tutorías para que puedan recuperarse de pérdidas de educación que podrían haber experimentado, sino también de cómo asegurarnos de que la tutoría tenga característica de lo que la investigación sea importante para la tutoría. Quiero reconocer a algunos de mis colegas en los Estados Unidos, porque parte del trabajo que voy a presentar ha sido investigado con ellos, y también podría proveer más contexto, como también investigaciones de otros estudios. Quiero decirles que esta es una cita de la Secretaría de Educación que muestra una llamada a los estados y distritos para que se aseguren de que los profesores tengan una alta posibilidad de tutorías, para que estén bien preparados y que sean tutores bien preparados, por lo menos 3 veces a la semana durante 30 minutos, o sea, 90 minutos en la semana, y asegurarnos de que el material que los tutores tengan de alta calidad, que estén alineados con un nivel de alto estándar, como también que se acerque a los niveles específicos, las necesidades específicas de cada estudiante. Una de las razones por las que las tutorías son tan importantes para las pérdidas de contenido debido a la pandemia es que en la historia y las pasadas investigaciones acerca de tutorías en diferentes contextos nacionales en los Estados Unidos, después de la ley No Child Left Behind, o que no se deje ningún niño atrás, teníamos una política de educación, de servicios de educación suplemental, y los niños asistían a las escuelas donde los estudiantes quizás no estaban teniendo buenas notas a nivel nacional, y esos estudiantes tenían acceso a fondos para suplir su experiencia educacional, y sus padres podían acceder a tutores y a apoyo adicional para los estudiantes. Esto es muy similar a una iniciativa nacional en Australia, donde los estudiantes que no habían pasado algunas pruebas también tienen acceso a iniciativas de tutorías. En los Estados Unidos también teníamos recuperación para leer, que se enfocaba en la literacia a primer nivel. Fue implementado a nivel nacional. Y en Chile también hay algunos ejemplos de tutorías. Algunas ocurrieron a una pequeña escala, pero también usaron métodos rigurosos para evaluar. Estas iniciativas construyen una base de tutoría de gran calidad y lo que eso puede entregar a los estudiantes para acelerar su conocimiento. Y las tutorías pueden ayudar a los estudiantes para que logren mejores resultados, y también la implementación de estas iniciativas es muy importante, porque esta investigación ocurrió antes de la pandemia. Muchos de los estados y países empezaron a usar las tutorías como una iniciativa post-pandemia. Quiero poner esto en el contexto internacional. El World Bank o Banco Mundial dice que las pérdidas en los vacíos en el contenido asociado a la pandemia es de medio año más o menos. Los estudiantes están atrasados medio año.
Eso varía mucho dependiendo de cuánto estuvieron cerradas las escuelas y el tipo de oportunidades para aprender que le ofrecieron las escuelas durante el cierre. También es importante que mucho de esta pérdida se concentró en estudiantes de bajo nivel académico y eso exacerba las inequidades. Y también en este marco vemos cómo los países alrededor del mundo han aproximado a responder al COVID. Entonces, dijeron que reconocieron que asistir a la escuela o estar matriculado en la escuela fue un importante problema después de la pandemia. En los Estados Unidos, por ejemplo, vimos que el ausentismo escolar aumentó muchísimo después de la pandemia y se ha mantenido, algo en lo que estamos trabajando. ¿Cómo nos aseguramos que los estudiantes asistan a la escuela regularmente? También tenemos que evaluar a los estudiantes regularmente. Lo hicimos durante el COVID y creemos que es importante volver a hacerlo, pues los estudiantes saben lo que deben hacer. La P es priorizar las diferentes áreas de la malla curricular. Hemos visto que muchos países priorizan diferentes materias o algunas claves para reducir la malla curricular para poder cerrar la brecha que ocurre con leer, escribir o matemáticas. Ahora quiero hablar de la I, que tiene que ver con las iniciativas de aprendizaje. Eso tiene que ver con tutorías o algunas otras herramientas para mejorar la situación. Y D, desarrollar el bienestar socioemocional del estudiante. En todo el país, la tutoría ha sido una prioridad en el mundo. Un 80% de los países han implementado algún tipo de programas para recuperar lo que no pudieron aprender. Un tercio de los países han realizado algún tipo de programa nacional y un 14% de los países quizás no tienen programas de tutorías nacionales, pero han realizado tutorías, financiamiento para nivel local. Hay algunas diferentes formas en las que podemos mirar las tutorías en escala y de hecho quiero enfatizar el implementar estas iniciativas en escala, porque el tema no es solamente tener un programa pequeño que atiende a un número pequeño de estudiantes, sino que dada la magnitud y cuántos estudiantes han sido afectados, las escuelas están pensando realmente en cómo tener una iniciativa en el programa que funcione para un número grande de estudiantes. Así que hay varias formas de enfrentarlo. Uno es tutorías a los que ellos puedan entrar. Puede ser a través del celular, son programas que son muy populares porque no son caros de usar, son baratos de organizar. El problema es que son opcionales. Y la evidencia sugiere que los estudiantes realmente no están aprovechando este tipo de oportunidades. Una segunda forma de verlo es un contrato con una organización que se enfoca en la logística de encontrar tutores y dar el equipo necesario para hacer las tutorías en las escuelas y también capacitar y apoyar a los tutores. Los tutores por lo general no están allí durante el día escolar, sino que es virtual, así que los niños entran a sus computadores para estar en las tutorías. Hemos visto algo de éxito en esto, pero ahora más que nunca, cuando miramos la recuperación post-COVID y los financiamientos, está desapareciendo de las escuelas. Y es el desafío de cómo nuestros sistemas escolares van a poder mantener estos programas y estos contratos con estas organizaciones. Voy a hablar de una iniciativa en un distrito en Nashville, Tennessee, donde intentaron utilizar esta tercera método, que es tratar de diseñar su propio programa de tutorías e integrarlo en la infraestructura y operación de la escuela. Así que voy a darles un poco de información sobre
este distrito en el que estoy trabajando en Nashville, Tennessee. El distrito que se llama MNPS es considerado uno de los más grandes en un área urbana en Estados Unidos. Tiene unos 80,000 estudiantes y más de 125 escuelas. Y al mismo tiempo algunas escuelas adicionales que están afiliadas al distrito. Es un distrito diverso en género, etnia, etc. Este distrito le han puesto el nombre a su programa Acelerar la Erudición, y llegaron a esta idea de que no quieren solamente ayudar a los estudiantes a aprender, sino que además sabemos que antes del COVID los estudiantes aprendían en cierta tasa y necesitamos acelerarla debido a lo que pasó con el COVID, y esa es una de las metas clave de esta iniciativa de tutorías. Mencioné que las tutorías de alta dosis tienen características particulares y quiero enfatizar este programa que fue diseñado específicamente por este distrito y sigue la mayoría de los criterios que definen una tutoría de alta dosis. Se reúnen 3 veces a la semana con los estudiantes durante por lo menos 30 minutos cada vez, algunas veces era 45 minutos. Se mantuvo en el tiempo, los estudiantes se encontraban con el mismo tutor para todas las sesiones, así podían generar relaciones con el tutor o tutora, y se llevó a cabo durante el día escolar en su mayoría. Y también pasaron mucho tiempo pensando en cómo están capacitando y apoyando a los tutores. El programa no se veía igual a medida que pasó el tiempo, porque se fue evaluando la implementación del programa. Fue una asociación entre el distrito escolar y varias organizaciones no gubernamentales, e incluyó organizaciones que llevaban mucho tiempo apoyando escuelas en Nashville y también el estado de Tennessee. E incluían algunas organizaciones nuevas que fueron fundadas específicamente para apoyar las tutorías, pero comenzó como un programa piloto pequeño en la primavera de 2021 y el distrito en este punto aún está con escuelas cerradas, la mayoría estaban cerradas y los estudiantes tenían clases virtuales y las tutorías también fueron virtuales durante esta época. En otoño 2021 este fue un pequeño piloto, el de la primavera, solo con 3 escuelas. En otoño es cuando consideramos que el distrito empieza la implementación del programa como fue diseñado. Lo hicimos en pasos, lo que nos permitió utilizar una prueba de control randomizado para ver la implementación. En la primavera de 2022 es cuando realmente comenzamos a operar a escala con 90 escuelas y comenzamos a implementar en la mayoría de las escuelas. Eso continuó el siguiente año académico durante el otoño y primavera de 2022 y 2023 y seguimos avanzando. No solamente añadimos nuevas escuelas, sino que también el número de estudiantes por escuela que estaban involucrados en las tutorías. Es importante saber que el hacer este programa, yo lo presenté como un solo programa, pero en verdad son 2 en 1. Algunos de los estudiantes tenían tutorías virtuales con una colección de distintos voluntarios comunitarios. Estas son personas que no recibían compensación por hacer tutorías, sino que eran personas que tal vez estaban jubiladas y querían ayudar y apoyar a las escuelas. Otros eran estudiantes universitarios, algunos de ellos estaban estudiando para ser profesores y esta era forma de obtener experiencia con las escuelas, pero en general eran estudiantes universitarios que tenían tiempo libre y que querían participar en las tutorías. Todos esos tutores trabajaron con los estudiantes de manera virtual y todos eran en 1 a 1. Al mismo tiempo,
había estudiantes que también estaban en tutorías de grupos pequeños y sus tutores eran profesores certificados de las escuelas a las que iban o profesionales o ayudantes de docente. A ellos se les pagaba un estipendio por este trabajo extra y esto era equivalente a un 5% de aumento del salario, así que se veía como algo deseable desde el punto de vista de los profesores y otros profesionales pares. Y estos tutores estaban haciendo sus tutorías en personas en grupos pequeños. En términos del contexto de las tutorías, el distrito ha tenido una política o estructura bien desarrollada que se llama tiempo personalizado de aprendizaje. Esto es parte del día y a los niños se los envía a hacer distintas actividades pedagógicas en las que se ha diseñado para que se haga lo que sea que el estudiante necesite. Tenemos una política que se llama respuesta por prevención y los estudiantes tienen acceso a instrucciones para, por ejemplo, leer, matemática, etc. Y durante este periodo de aprendizaje, si tenemos estudiantes que no logran grandes logros, se los puede llevar a tutorías que sean más especializadas a cualquier brecha que puedan tener en sus conocimientos. Así que es la experiencia previa de haber tenido a los estudiantes en alguna experiencia personalizada o individualizada durante el día, y este es el momento en el que el distrito aprovechó este tiempo de aprendizaje personalizado para usar las tutorías. Este realmente es el foco en el que quiero destacar, es hablar de el escalamiento. Me parece que mis colegas y yo realmente podemos hacer una gran contribución a la literatura sobre tutorías, porque la mayoría de la investigación es evaluación de un solo programa en un momento en el tiempo. Así que no vemos cómo los programas crecen o evolucionan con el tiempo a medida que incluyen más estudiantes. Y particularmente pensamos en el desafío de hacer escalamiento con distintas iniciativas educacionales. Por lo general vemos que hay éxito al comienzo y buenos estudios que muestran que este programa puede ser efectivo, pero no solemos ver esos mismos resultados a medida que los programas se expanden a más contextos. Así que en este estudio podemos ver cómo ha ido cambiando y evolucionando el proyecto mientras el distrito involucra a más estudiantes y escuelas. El estudio también es un método de estudio mixto y así pudimos sacarle provecho al el despliegue en etapas del programa. Para poder ver el impacto en las escuelas, también utilizamos métodos experimentales o cuasi experimentales, sobre todo para cuando no pudimos seleccionar a las escuelas de manera aleatoria. También hay una variedad de encuestas que se envió y tuvieron muy buena respuesta por lo general. También tenemos entrevistas cualitativas y focus group. Y para contarles un poco más sobre los datos que tenemos datos administrativos del distrito. En el tiempo limitado que tengo aquí no puedo compartir toda la evidencia y todo lo que descubrimos, pero estoy eligiendo algunas cosas que compartir con ustedes hoy. Tenemos datos demográficos, sabemos exactamente qué tutor estaba con qué estudiante y tenemos una variedad de pruebas de los estudiantes para ver cómo les estaba yendo. Además hay encuestas hacia los estudiantes, encuestas hacia los tutores y también se creó un rol que es el líder de los tutores, es la persona en cada escuela a la que se le pagaba un estipendio para asegurarse o estar a cargo de las tutorías en la escuela para apoyarlos para que fuera exitoso en la escuela. Los líderes de tutoría, la mitad de ellos más o menos, eran profesores comunes que trabajaban en esas escuelas y tomaban además esta responsabilidad. Un tercio eran
asistentes del director. De nuevo, son roles a tiempo completo en las escuelas. Y también algunos consejeros y otros trabajadores de la escuela que también sirvieron como líderes de tutoría. Tuvimos 4 oleadas de encuestas para los tutores, líderes de tutorías, los directores y también con líderes de organización. Tuvimos entrevistas con los directores, entre otros. Para darles una vista general de lo que descubrimos en cada uno de estos puntos, aprendimos mucho sobre la dinámica de escalar esta dinámica en el tiempo. Se volvió cada vez más integrada en el distrito. La composición de los tutores fue cambiando a medida que el programa trataba de seguir su escalamiento y atender a más estudiantes. Y una de las cosas que fue muy importante para el distrito es que las tutorías estaban integradas en la estrategia pedagógica núcleo del distrito, y eso fue consistente, pero cómo se implementó cambió con el tiempo. Y además hablamos del efecto en los logros de los estudiantes. Debemos decir que vimos efectos pequeños a medianos en lectura, pero ninguno en matemática. Y avanzando con esta idea de centrar las tutorías en las escuelas de este distrito, el programa fue una colaboración entre el distrito y varias organizaciones no gubernamentales del área. Y esto se volvió realmente un positivo para muchas organizaciones que se reunieron para apoyar a las escuelas, pero en realidad terminó siendo muy confuso en términos de quién estaba a cargo, quién lideraba distintos aspectos del trabajo y quién tenía que hacer qué y cuándo. Había muchos desafíos de comunicación entre las distintas organizaciones. Y además es importante decir que el distrito en sí mismo no dio suficiente de su equipo para realmente dar el liderazgo, así que sí dependían de estas organizaciones asociadas para llevar a cabo ciertas tareas. Este cambio con el tiempo hizo que algunas de las organizaciones se fuesen y quienes se quedaron, su rol se volvió más secundario, mientras más de las operaciones se centraban en el distrito a medida que contrataban a más personas para apoyar este esfuerzo. Otra evidencia clave del programa que se integró y se centró en el distrito con el tiempo es que comenzó con un programa piloto, algo que estaba muy limitado a ciertas escuelas, ciertos estudiantes, ciertos niveles. Y vemos este gráfico acerca del número de estudiantes que se involucraron en las tutorías en cada semestre, y los colores representan el nivel, el año y las materias. Podemos ver que con el tiempo más estudiantes en cada semestre empezaban a involucrarse en tutorías, y también había más cursos involucrados. En el primer año los niños de cuarto y quinto no podían pedir tutorías, y después lo pudieron hacer. Y hubieron algunas implicaciones centradas en el programa más fuertemente en el distrito. Algo que ocurrió es que el número de sesiones que los estudiantes asistían aumentó con el tiempo. Esto porque los distritos empezaron a vigilar más la asistencia de estudiantes y tutores. Y también tuvieron más apoyo. Y también vimos la satisfacción, sí, de los involucrados, y vemos cómo cuando el programa creció hubo más satisfacción. Otro cambio importante en el programa es que quienes eran los tutores cambiaron a medida que escalaba el programa. Al principio había muchos voluntarios, lo que es genial porque si son voluntarios no es necesario pagarles, pero hubo muchos desafíos con los primeros
voluntarios, porque al principio llegaron a un límite de los voluntarios que estaban disponibles y había que moverse más allá de los que querían ser voluntarios, y también porque estaban involucrados en tutorías virtuales, había muchos problemas de tecnología. Y también querían tener más tutorías en persona. También hay evidencia inicial de que los profesores y los profesionales entregaban más tutorías efectivas. Una de las razones para eso es que estaban trabajando ya en las escuelas, tenían conocimiento pedagógico, cómo apoyarlos, también tenían relaciones con profesores de la escuela. Por lo tanto, podemos imaginar que aunque yo no estaba enseñando a mis propios estudiantes, sino los de otro profesor, yo conocía a ese profesor y puedo ir y preguntar, oye, estoy enseñando a estos estudiantes, ¿dónde debo enfocarme? Eso hacía que el trabajo fuese más eficiente. Debido al cambio en las tutorías y la composición de las tutorías cambió, el distrito necesitó varios cambios. Por ejemplo, en vez de virtuales hubo más tutorías en persona. También hubo la necesidad de no se tenían que tener tutorías durante la escuela, sino antes o durante de la escuela. Estaban todos muy comprometidos en que la tutoría fuera integrada con la experiencia más amplia del estudiante. Entonces querían que ocurriera durante el día, pero los profesores tienen que trabajar durante el día, no tienen tiempo para enseñar clases particulares. Por lo tanto, a medida que se les pidió a los profesores que trabajaran como tutores, tuvieron que hacerlo antes y después de la escuela. Y otro cambio que ocurrió es que más que de las tutorías empezaron de 1 a 1 a ser en pequeños grupos. Empezaron a enfocarse en grupos de 3 a 1. Como lo indicamos, el distrito quería que fuera integrado con una instrucción centralizada y con el tiempo querían más experiencia. Esto evolucionó con el tiempo y cambió a más profesores como tutores, pero debido a que necesitaron más profesores antes y después de la escuela, esto también es por el problema de la logística, del tiempo y el espacio. Las escuelas están llenas. Usualmente no tienen espacio disponible para que los profesores se junten con un grupo pequeño de estudiantes. Por lo tanto, tuvieron que cambiar lo que pensaban respecto a las tutorías, y como también indicamos, durante el día había un tiempo personalizado para aprender. Y uno de los desafíos era que debido a las tutorías, los estudiantes que estaban más atrasados tenían más actividades. Y el distrito estaba un poco frustrado porque quería que estos estudiantes con bajos rendimiento tenían más actividades, por lo tanto no podían ser utilizados para el estudio personal. Además, tuvieron que responder a una malla curricular que cambiaba, que fue usada para la tutoría. El distrito quería que estuviera integrado y que fuera como parte del estándar del curso, y por lo tanto querían que el currículum también estuviera al nivel. Pero la realidad era que los estudiantes estaban en tutorías porque estaban atrasados, por lo tanto tenían que escoger un equilibrio en cómo entregar la tutoría que los apoye en los estándares del curso, pero también reconocer que los niños estaban en tutorías porque tenían que llenar vacíos. Y como dije, también vimos el resultado de las tutorías
y fuimos muy afortunados porque trabajamos con un distrito para revisar las implementaciones de otoño 2021. Ocupamos algunas escuelas que utilizamos para comprometer en tutorías en el otoño. Los estudiantes no tendrían acceso a las tutorías hasta la primavera. Voy a presentarles lo que encontramos al principio. Pueden ver que tenemos algunos efectos positivos en lectura, pero la verdad es que vemos resultados poco precisos porque había una muestra muy pequeña en el primer semestre. A medida que el programa creció, empezamos a utilizar más métodos como diferencias y diferencias. Tuvimos diferentes modelos de estrategias que utilizamos para pensar si tutoría es una intervención que una vez que estás enseñando y ya te beneficias de eso y continúas beneficiándote de eso para siempre, o es una tutoría que se utiliza solo en un semestre. Por lo tanto, variamos algunas de las cosas que creíamos en cada modelo y vimos los resultados de todo esto. Y les muestro uno de los muchos modelos que hicimos. Pero podemos ver que en nuestros métodos de experimento que habían efectos pequeños a medios en lectura, pero no había efectos en matemáticas o en otras materias. Por lo tanto, las cosas que aprendimos en este estudio fue que el distrito construyó un programa de tutorías. Habían unos impactos pequeños o medios en pruebas de lectura, y aunque vimos algunos efectos positivos, el distrito experimentó esto como algo que no llenaba sus expectativas. Y esto es algo que vemos de manera más extendida después de la pandemia. Podemos ver que el distrito lucha contra la implementación y los resultados después de la pandemia no llenan las expectativas de los investigadores antes del COVID y lo que nosotros pensaríamos. Y solo quiero hablar de un contexto más expandido y ver cómo trabajamos en un distrito. Trabajamos con una red de distritos en Tennessee que tienen distinto tamaño, algunos distritos pequeños y medianos, para ver cómo ellos estaban implementando las tutorías. Y vimos algo similar al de los distritos. Vimos mayor integración a las tutorías y otras intervenciones con el tiempo, incluyendo mejor acuerdo en las mallas curriculares y los objetivos. Pero también vimos que en la implementación, por ejemplo, vemos cómo el distrito organizaba su propio equipo. Por lo tanto, la idea de la organización del distrito era muy importante. Y también vimos fidelidad en alta dosis de tutorías en estudiantes que estaban estudiando todo el tiempo. Vimos que había profesores que trabajaban tiempo completo y pasaban todo el día trabajando con pequeños grupos de estudiantes en un programa de tutoría. Eso permitía que los estudiantes pudieran tener diferentes tipos de tiempo para estudiar, era más flexible. Y también cómo los tutores se integraban a las escuelas. ¿Qué fue lo que aprendimos de toda esta investigación respecto a las tutorías? La implementación de calidad es difícil. Debemos asistir a grupos macro y micro. Uno es acerca de una fuente sustentable de tutores a escala y cómo estamos pensando en una malla curricular que equilibre el acceso al contenido del curso, como también los estudiantes que deben cubrir centros vacíos.
pensando en cómo podemos asegurar que los tutores sepan cuáles son las necesidades de los estudiantes a los que hacen tutorías y también la logística del tiempo y el espacio, donde enseñan y cómo enseñan. También, cuando enseñan, tampoco podemos olvidar las condiciones macro, por ejemplo, la organización del distrito, cómo el sistema escala su propio personal para asegurar que puedan apoyar el programa y saber que tienen las personas adecuadas para tomar estas decisiones. También cómo estamos pensando en la tutoría como con otras iniciativas que tiene la escuela. Por ejemplo, los directores están dando muchas tareas a las autoridades. ¿Y cómo pueden los directores pensar que las tutorías puede organizarla uno de sus administradores? ¿Y cómo se puede asegurar que todos tengan una visión estratégica y bien implementada? Muchas gracias.